tarde vamos a explicar lo que es la evolución del sistema educativo mexicano. Dentro de lo que es la evolución del sistema educativo, vamos a hablar de México hasta 1950, de la educación prehispánica. La educación en la familia, el trabajo, la religión y la guerra, de acuerdo con algunas evidencias, tuvo características comunes en las culturas mesoamericanas. Predominó mexica. Gobernantes calpulli tuvieron templos, escuelas, denominados calmeca para los hijos de la nobleza y tepozcali para los plebeyos. Calpulli tenía algunas especialidades profesionales. Los jóvenes aprendían oficios calpulli, tenían algunas especialidades profesionales, posiblemente aprendían oficios. Los nobles, que permanecían indefinitivamente en ellos, adoptaban funciones sacerdotales o para guerreros. Los hijos pequeños de los nobles eran cuidados y vigilados con su conducta por servidores. Los niños de los pueblos aprendían y heredaban el oficio de sus padres y le ayudaban a las actividades cotidianas. Las niñas aprendían las tareas de lo que eran de sus madres. La educación en la colonia. Existían diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, la feminidad, la formación de religiosos, la universitaria. A mitad del siglo XVI, los jesuitas llegaron a ejercer una gran influencia intelectual en la sociedad novohispana, que fueron los que iniciaron con la educación en la Nueva España. Los franciscanos ofrecieron educación e internados conventuales a los hijos de los señores y principales mexicas, con el doble objetivo de enseñarles la lectura, la escritura del español y evangelizar a los indígenas. A fines del siglo XVI existía una peculiar forma de educación religiosa destinada a los vasallos. En la Constitución de Apatzingán de 1814, que nunca entró en vigor, los insurgentes establecieron que la instrucción era necesaria para todos los ciudadanos y que debería ser favorable para la sociedad con todo su poder. Enseguida tenemos lo que es la educación en el periodo post-independiente, que fue después de la independencia, donde se extiende lo que son la educación primaria. Dentro de ella se juega un papel lo que es la iglesia en la educación, y la noción de la libertad educativa fueron puntos de conflicto desde 1824. Los liberales de las primeras décadas del México independiente propusieron la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico, que querían la libertad de enseñanza para la educación y no enfocarse dentro de lo que combinaran lo que era la religión. En 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria, donde se empezó a ejercer gratuitamente y principalmente obligatoria. Se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios de toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. Dentro de aquí ya no se utilizaba lo que era la religión, sino solamente era liberal. En 1870 ya existían 4.500 escuelas primarias. La educación en el Porfiriato. Justo cierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública, se abrió un segundo momento de la educación durante el Porfiriato. Se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores sociales y a las diferentes poblaciones para que hubiera una mejor escolaridad. La tendencia de cierre se hizo patente con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, fue el que inicia con la Secretaría de Instrucción de las Bellas Artes. Durante el Porfiriato, la educación continuó siendo un sistema pequeño y de lenta expansión. En la administración porfiriana aparecieron los primeros jardines de niños. La educación primaria solo llegó a las ciudades más importantes, atendiendo principalmente a una porción de las clases media urbana y semiurbana. Dentro de acá solamente llegan a las poblaciones donde era más que nada urbana o semiurbana. La educación superior recibió mayor atención. La escuela preparatoria surgió en todos los estados del país. Las instituciones de científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos y equipos didácticos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas normales. En algunos se desarrolló la educación artística y al final del periodo 1910 se creó la Universidad Nacional. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, 1910-1958, el Congreso estableció la prohibición al clero y a las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. En 1921, José Vasconcelos
bien promueve lo que es la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, impulsó la alfabetización, la escuela rural, las instalaciones de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. Lázaro Cárdenas modificó el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y obligar a las escuelas privadas a seguir un mismo programa oficial. El nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue reconocido mediante un decreto presidencial en 1944 como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. En 1946 suprimió la educación socialista, en su lugar la educación integral, científica, democrática y nacional, basada en la libertad, la justicia y la paz para el mejoramiento de la convivencia humana. La educación en México de 1950 1990, crecimiento de una matrícula. En 1980 la primaria empieza a disminuir y empieza a aumentar lo que es el nivel de secundaria. Para la enseñanza del medio superior y la educación superior presentaron un crecimiento, acceso social a la educación y desigualdad regional, crecimiento del número de establecimientos. La política educativa del gobierno federal, presidente Adolfo López Ruiz Ruiz. El gobierno del presidente Adolfo Ruiz aumentó los gastos en educación, especialmente los subsidios a las universidades y a los salarios de los profesores, y en general amplió con mayor eficacia y economía los fondos federales. El presidente Adolfo López Mateo, él consideró prioritario ampliar la oportunidad educativa y apoyar a las normales y a capacitar a los trabajadores. La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz amplió la cobertura de educación elemental, hábitos pozos y alivió la presión de la demanda de los estudios superiores, usó de medios masivos de comunicación para la enseñanza primaria, la secundaria y la